Bueno, vamos a mostrarles cómo encarar la trama en un cordón. Esta es otra alternativa al video anterior. Si vemos, por ejemplo, un cordón, tiene una secuencia de varias cintas que se entrelazan entre sí. Entonces, uno de los recursos por ahí para dibujar o bosquejar rápidamente un cordón es trazar pequeñas líneas que van en un sentido, en un cuadrante, y trazar en su sentido opuesto en el otro. Entonces lo que vamos a lograr es dar esa sensación de que una cinta pasa por abajo y la otra pasa por arriba. Para eso es importante tener en cuenta de dónde viene la luz. Fíjense que el trazo de esas pequeñas líneas que están en el cuadrante tienen que ser hechos en el sentido de las sombras y de las luces, para que se mantenga el mismo criterio en toda la trama. La trama en realidad se va a ir construyendo en la medida en que vayamos repitiendo y siendo rigurosos con el sentido de las líneas, no pasarnos o no confundirnos en el sentido de las líneas que hagamos, pero la dirección que mantengamos con el trazo es lo que va a marcar cómo se forma esta trama. Supongamos que es un cordón, en vez de ser plano, es cilíndrico. Bueno, entonces las líneas, en lugar de ser planas, van a ser curvas. Y lo que vamos a hacer es trazar primero una en un sentido, la otra en otro sentido. Y ahí vamos a tener los cuadrantes que van a tener formas de rombos y se van deformando a medida que se va torciendo el cordón. En este caso, si el cordón, como les digo, es cilíndrico, habrá que tener en cuenta las luces y las sombras de este cilindro, digamos, del tubo. Es decir, que puede llegar a tener más oscuridad en una parte y más claridad en la otra. Y lo que tenemos que ir haciendo es repitiendo lo mismo que explicaba recién. En cada cuadrante ir trazando pequeñas líneas en un sentido y en el otro cuadrante en el otro sentido. Entonces vamos a ir generando una trama que da la sensación de pequeñas cintas que entran por debajo de una y suben por debajo de la otra, para poder dar la sensación del trenzado del cordón. Así se va completando. Cada vez que se va haciendo la línea hay que tratar de utilizar un lápiz finito o un portaminas o un lápiz con buena mina, digamos, para que el trazo sea lo más prolijo posible y se pueda pulir esta sensación de tramado. Si el cordón, por ejemplo, en vez de ser cilíndrico es un cordón plano, chato, entonces vamos a tener que repetir la trama, pero los cordones chatos tienen una angulación distinta, trabajan de manera perpendicular. La trama por un lado va en una dirección y después, a partir, digamos, ahí hacemos la trama y desde el eje del centro del cordón hacia el otro lado van en la dirección opuesta. Entonces voy a volver a configurar mis tramas o mis módulos, en donde yo después voy a aplicar de la misma manera el sombreado con pequeños trazos en distintas direcciones. Por ejemplo, en este módulo trazamos hacia la derecha, entonces en el siguiente trazamos hacia abajo. Si el de anterior fue hacia abajo, entonces en el de arriba lo hacemos paralelos y así. Vamos jugando con las líneas para dar esa sensación de tramado. Hay que tener en cuenta, en este caso también, la cinta, por más que es un cordón chato, también tiene luces y sombras y espesores. Es más, el cordón puede estar torciéndose o doblándose o puede estar hecho un nudo. Entonces habrá que estudiar cómo es el sentido de la dirección que tiene ese cordón para poder ir haciendo la trama de acuerdo a la línea que va marcando, esa línea del medio que va marcando la dirección.